Mi nombre es David Zotero y lo que voy a hacer en esta media hora es hablar un poco del aspecto práctico del uso de nodrizas, es decir, de estas máquinas que lo que hacen es preparar leche para alimentar a las terneras. Esta es un ejemplo de las diferentes marcas que hay en el mercado. No voy a hablar de las diferencias entre marcas porque lo básico lo hacen bien todas. Lo que voy a hablar es de aspectos que afectan a cualquiera de estas marcas. Antes de empezar, me gustaría dejar claro que sin un buen encalostrado y unos buenos cuidados en el primer día no va a funcionar nada. Ninguna máquina, ninguna marca. Eso no va a funcionar nada. Dicho esto, lo que voy a hacer es relacionar esos aspectos prácticos con las necesidades que tienen las terneras en esta época de lactancia. En esta época pues hay unas necesidades de alimentación, hay unas necesidades de confort ambiental y hay unas necesidades de confort social. Cuando hablamos de alimentación, las máquinas lo que hacen es leche. Si yo monto una máquina pero hago programas de alimentación de este tipo, es decir, le sigo dando 4 litros de leche, al final las terneras no van a funcionar. Lo que voy a encontrar es terneras con condiciones corporales muy bajas y lo que me voy a encontrar son situaciones de este tipo. Siempre muchas terneras alrededor de la tetina. ¿Por qué? Porque tienen hambre y saben de dónde está la leche y van a estar siempre alrededor de donde hay leche. Situaciones de este tipo, me refiero. Siempre terneras nerviosas, terneras que están de pie, terneras que tienen hambre, terneras que buscan leche porque no tienen. Sin embargo, si yo hago curvas de alimentación, que es para lo que están diseñadas estas máquinas, con más cantidad de leche, digamos 8 litros o bien 12 litros de leche, después hablaré un poco más de este tipo de curvas de lactancia, porque tienen intereses en otros aspectos. Lo que cabe esperar es ver terneras relajadas, tranquilas, con buenas condiciones corporales, acostadas el mayor tiempo, la mayor parte del día. ¿Por qué? Porque no hay estrés por hambre. Pero la cantidad de leche no solamente importa la cantidad de leche total que toma la ternera a lo largo del día, sino la cantidad que nosotros le ofrecemos por toma. Recientes estudios sugieren que si dejamos a una ternera mamar a libre disposición, de forma natural, ella hace tomas entre 2 litros y 2 litros y medio. Entonces, si nosotros damos tomas muy pequeñas de leche, de 500 mililitros, lo que vamos a provocar es estrés en las terneras. La ternera entra al box, solo bebe medio litro, no le llega, con lo cual no se va a querer ir porque quiere más leche, provoca estrés, va a haber intentos de robo, como hay en esta foto, es una ternera intentando robarle la leche a otra porque tiene hambre. Entonces también importa la cantidad por toma, no solamente la cantidad total. En cuanto a la leche, otra característica que importa es la temperatura. Sabemos que la temperatura idónea para que la tomen son 38, 39 grados. Y las máquinas son muy eficientes, haciendo la leche a la temperatura que nosotros le marcamos. Pero hay ciertos problemas de posibles enfriamientos entre el sitio donde se hace la leche y donde la bebe el ternero. Hay un espacio ahí que la leche tiene que recorrer y puede haber pérdidas de temperatura. Bien, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues podemos ajustar la temperatura de preparación un poco más alta, que de hecho ya lo recomiendan los fabricantes, pero eso tiene un límite. Podemos prepararla a 42, 43 grados. Podemos montar las tetinas lo más cerca posible de la máquina. Cuando hacemos un diseño de una instalación, mi recomendación es montar las tetinas lo más cerca de la máquina para evitar esta pérdida de temperatura. Hoy en día, las amamantadoras ya tienen vasos calefactados, de modo que la temperatura en el vaso es siempre constante, pero seguimos teniendo el problema del tubo que lleva la leche a la tetina. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues, por ejemplo, proteger los tubos con algún tipo de material que minimice esa pérdida de temperatura. O bien usar algún tipo de sistema que ya se están instalando, como son cables térmicos que acompañan al tubo durante todo el tiempo y esos cables mantienen la temperatura siempre estable a 39 grados.
Hay distintos sistemas, hay cables térmicos, hay sistemas de recirculación de leche, hay diferentes cosas para hacer para que no haya pérdida de temperatura. Pero la temperatura también es mala para la ternera cuando es muy alta, porque diréis vosotros, es fácil, entonces la preparo más alta y ya está, no pierde temperatura. Pero si nos pasamos, tenemos síndromes de mala absorción por temperaturas muy altas en la leche. Este es un caso real, donde la temperatura de la leche estaba a 50 grados. Otra cosa importante en la leche es la concentración. Vamos a trabajar siempre en torno a 130, 150, 160 gramos por litro de leche. Lo primero que tenemos que saber es saber qué tipo de nodriza tenemos delante, porque hay nodrizas que hacen el cálculo de la concentración por litro de agua y otras por litro de leche. Entonces, el cálculo no es el mismo. Tenemos que saber qué nodriza tenemos delante y, una vez sabemos eso, programarla para dar lo que nosotros queremos. Pero de la concentración, lo más importante es que sea constante, que no haya variaciones en la concentración. Eso a las terneras no le gusta. Le gusta tomar la leche siempre de forma constante. Entonces, una de las problemáticas que más nos encontramos es la presión del agua que entra en la nodriza. La presión del agua tiene que ser siempre la misma, constante. ¿Por qué? Porque si hay variaciones de presión de agua, unas veces hay más agua en la mezcla y otras veces menos, y eso varía la concentración. Eso pasa mucho cuando usamos líneas de bebedero de otros grupos para coger el agua que va a la nodriza. Ahí va a haber variaciones. Otra cosa que se puede hacer de forma muy sencilla es colocar un pequeño depósito antes de la nodriza, lo que nos garantiza que la presión va a ser siempre constante. En cuanto a la concentración, es muy importante calibrar las máquinas. Los manuales, que normalmente no leemos, nos dicen que tenemos que calibrar la máquina cada 15 días. Y otra cosa importante es limpiar la salida de la leche. En ese agujero hay un entorno de humedad, con lo cual, si nosotros no hacemos esa limpieza, se va a ir apelmazando la leche en la salida de la leche y cada vez va a ir echando menos cantidad de leche, con lo cual la concentración cada vez será menor. Para eso os voy a poner un pequeño vídeo donde vais a ver lo que os intento explicar. No sé si podéis apreciar que cae leche solo por una pequeña parte del agujero para el que está disponible. Eso es simplemente ir todos los días, limpiar aquello y ya no tenemos este problema. Pero también hay que ajustar el tiempo que le damos a la máquina para hacer la mezcla. En estas máquinas, cuando entra una ternera y se empieza a hacer la mezcla, primero cae un poco de agua y después empieza a caer la leche. ¿Por qué? Porque si cae la leche en el fondo, se va a pegar y después la mezcla va a ser mala. Entonces, si yo tengo abierta la válvula que me deja salir la leche del vaso desde el principio, lo primero que se va a beber la ternera es agua. Y lo que se va a beber al final de la toma va a ser una leche a una concentración muchísimo más alta de lo que nosotros tenemos programado. Es decir, en la misma toma le podemos estar dando diferentes concentraciones de leche a una ternera. Y esto lo vemos en este vídeo, donde vemos que cae primero el agua y después cae la leche. Si lo vemos en la foto, lo que hay abajo, mientras no cae la leche, es solamente agua. Lo más fácil para saber si las cosas funcionan es comprobarlas. Y solamente tenemos que pesar la leche que cae, el agua que cae y ver si la concentración es la adecuada. O bien con un refractómetro podemos calcular la concentración que tiene la leche. En cuanto a la leche, también importa la higiene. Hay unos parámetros de higiene bacteriológica que hay que cumplir para que no le haga daño a las terneras. Entonces, si nosotros vemos este tipo de imágenes, cuando llegamos a una explotación, evidentemente esos parámetros son imposibles de cumplir. Esto es incompatible con la vida. Si lo comparamos con imágenes de este tipo, creo que no tengo nada más que explicar. Una imagen vale más que 1000 palabras. Pero a veces son cosas más sutiles. Son tuberías internas que fallan por lo que sea el lavado
y empieza a dejar residuo. Eso crea bacterias y esas bacterias al final hacen daño en el estómago de la ternera. Lo vemos aquí. Al final se van creando residuos dentro de los tubos. Y cuando vemos esto y cambiamos todas las tuberías, porque lo más fácil es las cambio y empiezo a hacer bien el lavado, tenemos que acordarnos que las máquinas también tienen tubos dentro, internos. Si yo arreglo las tuberías de fuera pero no miro lo que pasa dentro, al final no soluciono el problema. Tengo que ver todo el recorrido de la leche. Os voy a mostrar aquí un pequeño vídeo de lo que pasa cuando usamos latorreemplazantes que hacen mucho polvo. Cuando tenemos latorreemplazantes de este tipo, sale en el vídeo, si os fijáis, al caer hace muchísimo polvo. Ese polvo en un ambiente húmedo nos va a provocar esto. Aunque yo limpie la máquina, a las 2 horas va a estar así. Entonces, la capacidad que tiene o no un latorreemplazante de crear polvo es importante en el uso de estas máquinas. Y después, lo que tenemos que ver es que los detergentes del lavado están bien calibrados, que echa la cantidad y, sobre todo, que tenga, porque la mayoría de las veces los problemas de lavado es porque nos olvidamos de reponer el detergente y las garrafas están vacías. Eso pasa con bastante frecuencia. Comprobar la temperatura del lavado, a ver si está lavando a la temperatura que tiene que lavar. Y después, en cuanto a higiene, yo recomiendo una cosa, usar todos los días tetinas limpias, porque la tetina es el punto crítico del lavado de las máquinas. Las máquinas lavan en circuito cerrado y el circuito se cierra justo por detrás de la tetina y esa parte de la tetina, aunque sí se lava con un lavado de arrastre hacia adelante, no es lo mismo que un lavado en circuito que está dando vueltas y lava mucho mejor. Entonces, es muy sencillo. Todos los días poner unas limpias, me llevo las sucias, las lavo y al día siguiente volver a poner unas limpias. Y, por supuesto, comprobar. Siempre comprobar. Hago una analítica de la leche, ¿estoy en los parámetros que tengo que estar? Perfecto, no estoy, tengo que mirar a ver lo que pasa. En cuanto a la leche, quiero hablar también de la velocidad de succión. La velocidad de succión de una ternera nos puede dar idea en las alarmas que tiene la máquina de cuándo una ternera va a enfermar. Lo primero que hace una ternera que va a enfermar o que nosotros vemos que va a enfermar es empezar a mamar más lento, aunque se tome toda la leche. Y eso nos da la capacidad de adelantarnos y tratar esa ternera antes de que sea muy tarde. Pero la velocidad de succión también afecta a la digestión de la leche. Terneras que están tomando mucha cantidad de leche, si maman muy rápido, las digestiones son más complicadas. Y también afecta al comportamiento, sobre todo en el momento en que empieza el descenso de la leche, en el que empieza el destete. ¿Por qué? Porque hay terneras muy grandes que cuando empieza el destete, cuando empiezan a tener tomas muy pequeñas, muy cortas, entran a la nodriza, lo toman muy rápido y se quedan inquietas, ansiosas, sobre todo si no tenemos bien calibrado el uso del pienso y del forraje, como veremos después. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Pues usar tetinas con distinto diámetro de agujero para que en esos casos le sea más complicado a la ternera mamar, que le lleve un poco más de tiempo para perder esa ansiedad. En cuanto al agua, ya dejando la leche, por supuesto, las terneras necesitan agua limpia, nada que decir, esto es agua, esto es un líquido con cosas dentro, que no es agua. Lo más normal es que aquí haya una carga bacteriológica muy alta, pero no solamente importa el agua de bebida, sino el agua que va a la amamantadora y hace la leche. Muchas veces hay que valorar el tratamiento de esa agua con peróxidos, con cloro, porque incluso con aguas municipales que teóricamente están bien, la calidad no es constante y las terneras son muy sensibles a aguas de mala calidad. Del agua también importa la posición del bebedero. Si nosotros tenemos el bebedero situado en una acera limpiable, donde nosotros podemos volcar el bebedero sin mojar la cama,
vamos a mantener la cama seca. Si nosotros montamos el bebedero encima de la cama y aun por encima nuestro nivel de encamado no es demasiado bueno, lo que vamos es a conseguir un lodazal donde va a haber una carga microbiana altísima y un riesgo de enfermedad muy alto. En cuanto al pienso, como dijo Santi antes, es necesario dar pienso a libre discreción durante todo el tiempo, que esté limpio, fresco y bien situado, ya sea en un comedero o en una tolva, da igual, pero que haya accesibilidad fácil. Lo mismo que el forraje. Hoy en día ya no se discute que las terneras necesitan forraje picado, de buena calidad, y cuando digo de buena calidad no me refiero a los niveles de proteína, sino me refiero a que tenga buena calidad microbiológica, que no esté contaminado. Eso es muy complicado de meter en las granjas, que se ponga forraje de buena calidad picado. Por eso, en Nanta, y aquí viene la cuña publicitaria, hemos diseñado un pienso que incorpora el forraje picado dentro del saco, al porcentaje que necesita la novilla. ¿Por qué es importante que coman forraje? En este tipo de curvas que están cada vez más de moda, de destetes cercanos a los 100 días, cuando damos mucha cantidad de leche, lo importante es que el descenso de la leche sea muy, muy progresivo, para darle tiempo a la ternera a que vaya poco a poco comiendo cada vez más cantidad de concentrado, y la adaptación de ese rumen a digerir ese concentrado y esa fibra sea paulatina. De hecho, estoy convencido de que las máquinas del futuro próximo van a hacer destetes de forma individualizada, midiendo la cantidad de pienso que come cada una de ellas, y según lo que coma cada una de ellas irá descendiendo la cantidad de leche de forma personalizada. Mientras tendremos que hacer este tipo de manejo por lote. Si no se hacen estas curvas muy lentas, podemos tener terneras que hasta los 2 meses me van de maravilla, pero de repente se empiezan a poner así, peludas, empieza a haber heces de este tipo, y esto es porque empieza un proceso de acidosis, porque el rumen no está adaptado a comer este tipo de alimentación. Esa adaptación no ha sido bien hecha. Es una pena perder lo que hemos ganado antes, perderlo después. En cuanto a confort ambiental, nada, 4 cosas sobre el espacio, los metros cuadrados por ternera. Evidentemente, el funcionamiento de una nodriza no va a ser el mismo en un ambiente así que en un ambiente así. El estrés en esta segunda foto es inevitable, con lo cual la nodriza ahí no tiene nada que ver. Es el espacio de la ternera lo que funciona mal. Y no solamente importan los metros cuadrados, sino los metros cúbicos. Es decir, el volumen de aire que hay por cada ternera. Si tenemos techos muy bajos, y aún por encima de esta manera, donde está todo cerrado, la renovación de aire va a ser tan mala, que el aire va a estar tan contaminado, que es inevitable que haya brotes de neumonía aquí. Y no tiene nada que ver con que hemos juntado a los animales o están de forma individual. No, tiene que ver con que la calidad del aire es mala, porque no hay renovación de aire. Hay otros modelos, como este, donde es un espacio muy abierto combinado con un iglú, funcionan muy bien, siempre y cuando la cama sea así, claro. Porque si hablamos de camas así, donde me he gastado una pasta haciendo una nave muy bien diseñada para que tenga buena ventilación, pero yo después no encamo, me voy a encontrar imágenes de este tipo. Las novillas se juntan porque tienen un frío tremendo. Comparado con esta imagen, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces aquí la nodriza no tiene nada que ver, no funciona bien porque fallamos en otro aspecto. Los obstáculos. Y cuando hablo de obstáculos me refiero casi siempre a bordillos. A un animal de 4 o 5 días, que si lo queremos meter en la nodriza tenemos que ponerle las cosas fáciles, no ponerle escalones, como aquí o como aquí. Ya es un estrés el entrar en la nodriza. Si le ponemos cada vez más obstáculos, el aprendizaje va a ser peor.
Será mejor poner bordillos mucho más suaves, como en este caso, o incluso no poner bordillos para facilitarle la entrada a la tetina. Y me refiero a cosas como esta. Es decir, si yo pongo el forraje y el agua, pero la ternera se tiene que arrodillar para meterse por allí y por allá, la ingesta va a ser baja. En cuanto al confort social y la edad de entrada a la nodriza, eso está relacionado con la homogeneidad de los lotes y el espacio. Estas 4 cosas van siempre juntas. Porque la gente siempre pregunta, ¿a qué edad puedo meter la ternera a la nodriza? Depende. Como buen gallego, ¿qué tengo que decir? Depende. Y va a depender de si yo, en casos como estos, tengo un lote de aprendizaje donde voy a tener las terneras más tiernas, sin que nadie las moleste, sin que otros animales los molesten, durante unos días para que ellas puedan aprender sin estrés, puedo meter los animales en la nodriza con 4 o 5 días. Y es más, aprenden más rápido, cuanto más jóvenes son. O bien si tengo un espacio como este, donde el estrés por metros cuadrados no existe. Ahora bien, si yo tengo mucha densidad de animales y mezclo animales muy tiernos, como aparece en la foto del medio, con animales muy grandes, al final el pequeño, como en la última foto, acaba enfermando. Siempre, porque es un estrés que no son capaces de soportar. ¿Cuántos animales por tetina? Pues va a depender del espacio. Veis que hablo mucho del espacio, es importante en estas máquinas lo del espacio. Depende del espacio, del tipo de nodriza, si da a una tetina leche al mismo tiempo, a 2, a 3 o a 4, ya sea con sistemas de dobles vasos o con sistemas de bombas peristálticas, da igual, hay distintos formatos. Va a depender de eso. Pero mi recomendación es usar lotes no muy grandes, y cuando digo no muy grandes es no más de 10, 15 animales por lote, porque son más manejables, son más controlables. Existe un sistema que es bastante interesante, que es el todo dentro, todo fuera, pero esto solo se puede hacer en granjas que tienen muchos partos. Es decir, nace un animal, yo lo meto en un lote donde hay una tetina y se va a quedar ahí hasta que se destete, no se va a cambiar nunca. Pero para eso necesito rellenar ese lote de una manera rápida, por lo menos en 3 semanas, como muy tarde, para que no haya una diferencia de edad muy alta. Pero si tengo ese ritmo de partos, es muy interesante porque no voy a hacer cambios de las terneras entre lotes y un cambio menos es un estrés menos. Y ya por último, comentar algunas de las ventajas que tienen las nodrizas, como por ejemplo la posibilidad de hacer la curva de lactancia que yo quiera, o distintas por grupos, o dar mucha cantidad de leche, porque repartimos la leche a lo largo del día. Eso haciéndolo a mano es muy difícil, dar 12 litros a una ternera al día. Y la leche, a pesar de las problemáticas que vimos que puede haber antes, una máquina la hace de una forma muchísimo más constante que nosotros a mano. Tanto en temperatura, concentración como higiene, siempre y cuando tengamos esas cosas que dije antes un poco controladas. Menos mano de obra, y es una de las máquinas que más rápido se amortiza. ¿Por qué? Porque si nosotros en esa etapa de crianza queremos hacer las cosas bien, y repito, si queremos hacer las cosas bien, tenemos que invertir mucha mano de obra, mucha. Otra característica, otra ventaja es la datación ruminal de la que os hablaba antes. La máquina es muy precisa a la hora de hacer el descenso del destete, muy gradual, y eso para que la ternera empiece a comer concentrado, la datación ruminal es muchísimo mejor. Diagnóstico precoz de enfermedades. Si tenemos bien diseñadas las alarmas que nos da la máquina, podemos diagnosticar animales enfermos muy rápido. Muchas veces que nosotros no somos casi capaces ni de ver. Y ya por último, los datos. De momento no se usan demasiado, pero la cantidad de datos que nos puede dar una máquina de esta para ver eficiencias alimentarias y otro tipo de cosas es bestial. De hecho, se están haciendo muchos estudios y recogiendo muchos datos sobre el comportamiento de las terneras en este tipo de alimentación. Porque yo os hago una pregunta. ¿Una ternera que es criada en una nodriza, cuando sea mayor, va a entrar mejor a un robot de ordeño o no? No se sabe.
pero se está estudiando porque se cree que puede tener relación por el aprendizaje previo, y sabéis que el ordeño robotizado es una realidad hoy en día. Y con esto, hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, David. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Nadie se atreve a preguntar nada en cuanto a nodrizas, que cada vez se instalan más? ¿Nadie se atreve? Bueno, felicidades, David, por tu presentación. Yo quería hacerte una pregunta. Has hablado mucho en cuanto a la limpieza, el mantenimiento de estas máquinas. Si un ganadero tiene el sistema tradicional de administración de la leche de manera manual y se decanta o está pensando en cuanto a poner una nodriza, ¿qué recomendaciones, 2, 3 puntos importantes crees tú que tiene que tener en cuenta en cuanto a dónde instalarla, en cuanto qué cosas importantes tiene que tener al principio para decidirse a ese cambio? Bueno, pues una de las cosas más importantes es investigar cómo lava, porque hay distintos procesos, ver que el lavado es eficiente. Una cosa súper importante en cualquier máquina, no solo en nodrizas, es que la atención técnica del que te la vende sea buena, porque si no estás perdido. Y no meter la amamantadora en el último sitio que queda de la cuadra, porque va a funcionar mal. Lo mejor es hacer diseños, aunque sean sencillos, específicos para ella, porque si no, podemos gastar mucho dinero en una máquina muy buena, pero si está en un sitio donde no hay ventilación de aire, no va a funcionar. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Nada más? Bueno, pues muchas gracias, David.